Para los que ya están aquí presentes, los saludamos nuevamente. Vamos a seguir celebrando el día o la Semana Internacional de la Geomorfología con nuestro webinar para América Central y América del Sur. Esta mañana tuvimos 3 hermosas presentaciones que todas tuvieron un eje común, que fue el hielo. Tanto el hielo presente en los Andes centrales como el hielo presente en la península antártica, y también el impacto de hielo del pasado, de las últimas glaciaciones y los últimos periodos fríos en la zona montañosa, pero también en la zona semiárida de la Patagonia extraandina. Y ahora, en esta segunda parte de nuestra reunión, vamos a incursionar en otros temas y en otros ambientes. Tenemos ahora la presentación de Sebastián Granados Bolaños, que nos va a comentar sobre sus trabajos en biogeomorfología, una subdisciplina que está en pleno desarrollo y que realmente esperamos que muchos jóvenes geomorfólogos se interesen por ella y comiencen a desarrollarlo, porque tal como vimos hoy en una de las charlas, en la charla sobre periglaciar en la Antártida, el impacto de la fauna es realmente notable, tanto en el relieve como en los suelos y en el cambio de las condiciones químicas de los suelos. Entonces, bueno, la biogeomorfología es una disciplina que se está impulsando y nos complace de sobremanera tener aquí a la presencia de Sebastián, que nos va a hablar sobre el análisis biogeomorfológico de senderos de Danta y el uso de fotogrametría de alta resolución a través de vehículos no tripulados, vehículos aéreos no tripulados, en un bosque montano neotropical. Sebastián es geógrafo, recibido en 2017 en la Universidad de Costa Rica, es máster en geografía y en estos tiempos está cursando sus estudios de doctorado en geociencias en la Universidad degli Studi de Padova, en Italia. Así que también nos importa mucho que un joven geomorfólogo de nuestra región esté preparándose en Europa, y esperamos que estos nuevos conocimientos se puedan ser aplicados en América Central en este caso y en otros lugares de América. Sebastián participa en diversos proyectos de investigación relacionados en su mayoría en la disponibilidad de agua, en el paisaje tropical y en el efecto del Niño en distintos ambientes geomorfológicos de Costa Rica. Y más recientemente desarrolla estudios sobre el impacto de la fauna. Así que nos interesa mucho, nos llama la atención y tenemos muchas ganas de escuchar su presentación. Así que, Sebastián, te damos la palabra, todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues sí, soy geógrafo físico, estoy haciendo mi doctorado. Realmente mi énfasis principal en geomorfología está relacionado a lo fluvial. Trabajo mucho modelamiento hidráulico, geomorfología fluvial. Pero bueno, pues también si querían pasarse de ambiente de lo glacial, pues vamos a seguir aquí todavía un poco con este tema. Bien, en lo personal me gusta mucho. Sí, bueno, anticipándole la presentación, pues está en inglés, sin embargo, obviamente lo voy a dar en español. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar realmente de unos resultados preliminares bastante particulares. Quizás lo podamos ver un poco no tan tradicional como nosotros trabajamos en geomorfología, entre nosotros los geomorfólogos. Vamos a hablar de biogeomorfología, biogeografía, y vamos a ver relaciones de pues cómo ciertas formas postglaciales
tropicales, porque en Costa Rica también hubo procesos glaciales. Hay bastante evidencia. Tenemos morrenas, círculos glaciales, lagunas, entre otros. Y bueno, nosotros investigando una posible, porque todavía lo estamos investigando, unos erráticos glaciares en esta zona, hicimos pues un descubrimiento, por decirlo así, colateral, que tiene que ver con el comportamiento de la fauna, y encontramos unas posibles relaciones con la morfología, el tamaño de los sedimentos de lagunas postglaciares y la estructura de la vegetación. Entonces vamos a hablar de un método que realmente va muy rápido, es muy novedoso, que es el uso de drones, el uso de vehículos aéreos tripulados de bajo costo, y de cómo el uso de esta herramienta permite obtener datos realmente muy robustos de alta resolución en poco tiempo, y de cómo tiene muchas aplicaciones. Yo lo aplico muchísimo en geomorfología fluvial, pero en este caso lo vamos a ver de cómo relacionarlo con vegetación, posibles impactos de la fauna, y pues analizando estas posibles lagunas. Entonces vamos a iniciar viendo un poco Costa Rica, dónde está, qué implicaciones tiene el sitio de estudio, qué son los tapirs, o nosotros les decimos dantas en Costa Rica, tapirs. Vamos a ver cómo realmente se produjo esa transición, ese interés de estudiar sistemas postglaciales, geomorfología postglacial, que es una cuestión que tenemos un par de artículos relacionados a eso, sobre todo como el último máximo glacial y reconstrucciones de los mismos glaciales, y cómo brincamos pues a sistemas, a una cuestión más biogeográfica, biogeomórfica. Vamos a ver qué son los drones, cómo funcionan, qué aplicaciones tienen, no solamente para este caso, sino en geomorfología. Y eventualmente vamos a entrar a los resultados de qué es lo que descubrimos, es bastante novedoso respecto al comportamiento de la danta en este particular ambiente. Le voy a decir danta o tapir, y para efectos del UAV o Unmanned Aerial Vehicle, yo le voy a decir drone, así le decimos comúnmente nosotros en Latinoamérica. Vamos a ver el asunto de la relación de estos cuerpos de agua que para ese momento estaban secos, porque si no, en Costa Rica, siendo un país que a veces llueve 8.000, 9.000 milímetros en algunas partes, sería imposible realizar un sobrevuelo. Para ese tiempo estábamos en época seca. Y vamos a ver un poco de la estructura de la vegetación. Quizás no vamos a entrar realmente en asuntos de especies, y vamos a ver hacia dónde va esto, y porque va muy rápidamente el asunto pues de los drones aplicados a ciencias de la Tierra en general, o ciencias de la vida realmente también. Entonces, pues Costa Rica está en Centroamérica, está más o menos el área donde vamos a estar hablando, está a una latitud de 9 grados norte. Sin embargo, estamos hablando de una zona bastante elevada. Estamos hablando, perdón, voy a mover esto. Estamos hablando de una elevación donde hicimos el levantamiento fotogramétrico de unos 2.900 metros sobre el nivel del mar. Desde un punto de vista de las zonas de vida de Holdridge, esta zona se cataloga como un bosque montano, y realmente en transición hacia el páramo. Encontramos especies del páramo, encontramos también especies del bosque montano. Entonces, para efectos del título y para efectos de la publicación, que ya pronto va para revisión, estrictamente lo pusimos por la definición de Holdridge, pero también podríamos considerar de que esa es una zona de páramo,
tal y como están en las zonas que estuvieron hablando anteriormente, pues en los Andes. Se sabe y está muy bien documentado, hemos trabajado ese tema, de que hay evidencia, pues hay geomorfología glacial. Y tenemos, como lo dije anteriormente, lagunas, morenas, circos glaciales, un par de artículos que publicamos, uno en Journal of South American Earth Sciences, acerca del Equilibrium Light Altitude y bueno, esto que estuvimos hablando anteriormente. Hay evidencia glacial. Y no quiero entrar tanto en detalle en este asunto porque no es realmente de lo que les vine a comentar, pero de esto se deriva precisamente la investigación, de que es un ambiente muy particular, es un ambiente tropical, donde hubo glaciaciones precisamente por la elevación. Eso tiene implicaciones al estar, digamos, en dos vertientes, una Caribe, una Pacífico. Eso implica dos sistemas diferentes de ingreso de humedad. El asunto de la zona de convergencia intertropical, los vientos alisios, eso en nuestros cálculos encontramos diferencias entre los glaciales de un lado y otro. Lo hicimos con una serie de modelos que tienen que ver con la exposición al viento, radiación solar, etcétera. No quiero realmente entrar en eso, pero estamos en un ambiente de estos. Ahora, aquí estamos hablando en el Cerro Chirripó, que es realmente la zona más estudiada. Lo voy a señalar aquí en el mapa. Esas dos publicaciones están aquí. Pero en este caso, donde vamos a ver el asunto más biogeomórfico, geomorfológico, estamos en una zona un poco más baja, pero estábamos investigando si realmente ahí hubo evidencia, y realmente yo lo creo. Quizás espesores de glaciares tan importantes como en el Cerro Chirripó, no, pero posiblemente hay evidencia, y eso está en futuro por verse en dataciones, etcétera, de nieve, al menos por la altitud, y eso yo creo que lo tenemos bastante claro. Entonces, estamos en una zona que se llama la Cordillera de Talamanca de Costa Rica, la zona más elevada. Es una zona divisoria entre el Caribe y Pacífico. Tiene influencia de clima del Caribe y tanto del Pacífico. Es una zona, digamos, climáticamente bastante húmeda respecto a las otras zonas que estábamos hablando, por ejemplo, pues más al sur, allá en la Patagonia, por cierto, precioso. Y vamos a hablar, eso es respecto al sitio, de este animal. Este animal es el tapir, es el mamífero más grande de Costa Rica. Es una especie en peligro de extinción. Está, bueno, no entra en la categoría, digamos, máxima de peligro de extinción, pero su hábitat está amenazado, a pesar de que Costa Rica, pues, tiene bastante protegido las zonas. Este animal, pues, se puede encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta el páramo. Es sumamente, está en muchos ambientes, muchas zonas de vida, y en este caso encontramos evidencia de cómo se mueve, de cómo, y posibles relaciones con las lagunas, bastante novedosas. Entonces, estamos en el trópico, postglacial, montañoso, premontano, casi páramo, y pues vamos a ver cómo este animal, no le voy a decir animalito porque es un animal bastante grande, tiene una cierta relación con estas características, y es bastante novedoso porque realmente nunca se había documentado esta clase de situación. ¿Perdón? Bueno, el tapir, como les dije, está en peligro. Es un herbívoro, le gusta, pues, comer diversos tipos de plantas, frutas. Algo muy importante es que hace sus necesidades de feca en cuerpos de agua. Está bastante documentado ese asunto.
se han encontrado pues muestras tanto en estos ambientes como en otras zonas de vida pues más bajas. Y hay un estudio acerca de la densidad de individuos en ciertas partes de la cordillera de Talamanca, que es relativamente, no le diría alto porque no tengo un parámetro de referencia, pero sí está documentado que hay bastantes pues en esta zona. Hay estudios anteriores acerca de los tapires, sobre todo en Costa Rica, en la cordillera de Talamanca, en Osa. Se sabe de que están en bosques nubosos, se sabe que están en muchos diferentes tipos de ambientes, son muy adaptables. Han hecho estudios poniéndoles collares GPS, lo cual es algo que vamos a discutir a futuro porque creo que relacionar esos datos con estos datos de alta resolución puede dar información interesante acerca del comportamiento. Y bueno, realmente está bastante estudiado. Lo que vamos a ver nuevo tiene que ver en cómo usar drones pues, para ver este impacto. Y también haciendo una relación con la geomorfología. Realmente, como les dije anteriormente, el inicio de esta investigación tenía que ver con geoformas postglaciales. Eso que ven ahí es pues una roca muy redondeada. En realidad hay varias, es una brecha volcánica que debe ser datada a futuro. Pero no solo hay una, realmente, y son prácticamente perfectamente redondas. Podría confundirse con meteorización esferoidal, podría ser un errático, aún no lo sabemos realmente. Esto es una situación interesante. Este es un mapa que hizo un señor aficionado al naturalismo, ya es un señor mayor, lo hizo en 1993, donde él, pues, en cierta manera, documentó estas esferas casi perfectas, algunas, no me atrevo a decir con evidencia de gelifracción para nada, pero con ciertas rupturas muy particulares para la zona. No es que diga que la cordillera de Talamanca está tan estudiada en la parte alta, pero eso es algo que realmente en geomorfología y geología nunca habíamos visto. Entonces, iniciamos con levantamientos de dron, específicamente un Phantom 4 Pro, que es un modelo relativamente económico, barato, vale menos de $2,000 y es muy versátil para las geociencias. Más adelante les voy a explicar de cómo publicamos un artículo respecto al uso de drones en geomorfología volcánica específicamente. Entonces, al hacer los sobrevuelos, pues encontramos estas esferas. Les decimos, a mí me gusta decirles esferas porque son increíblemente circulares, son increíblemente esféricas, son absolutamente extrañas, están en varios sitios. Por la vegetación en algunos lugares no se ve. Y bueno, ese era realmente el inicio del estudio. Como les dije anteriormente, nosotros ya habíamos publicado anteriormente un artículo en Journal of Volcanology acerca del uso de drones en geomorfología de alta resolución, en morfometría, en modelamiento hidráulico, etcétera, varios ejemplos. Y pues nos permiten obtener cálculos de volúmenes, nos permiten tener pues realmente a un nivel de detalle centimétrico las formas del relieve. Y en ese mismo estudio también viene en esa publicación que se llama Low Cost UAV Applications in Dynamic Tropical Volcanic Landforms, hicimos un análisis de un proceso de sucesión en una colada volcánica reciente del 94, en un volcán reciente.
Estudiamos pues la detección de cómo iban creciendo las plantas, de cómo las raíces pueden crecer entre ciertos espacios de bloques. El diámetro de los bloques influye mucho entre si la vegetación puede crecer o no. Nos permitió tener alturas, nos permitió hacer un análisis de clasificación supervisada, una serie de cosas. ¿Okay? Derivado de esto y derivado del estudio inicial que realmente teníamos de geomorfología pues, postglacial en esa zona, encontramos el asunto de las dantas. Antes de entrar en eso, les quiero explicar qué fue lo que hicimos en términos metodológicos. Primero, pues, programamos una misión de vuelo automatizada del dron. ¿Ok? A partir de esas fotos adquiridas digitales, se hace un proceso, pues, de alineamiento en un programa de fotogrametría, que en este caso es Agisoft Photoscan, hay Pix4D, hay otros, ERDAS, etcétera. Hay toda una serie de programas comerciales para hacer eso. Después de eso se genera una nube de puntos dispersa. A partir de la nube de puntos dispersa se genera una nube de puntos densificada, que es muy importante para diferenciar entre la vegetación y el terreno. Luego de eso se clasifica qué es vegetación, qué es terreno, qué es rocas. Y a partir de eso se generan dos productos muy importantes. Uno que es un modelo de superficie y uno que es un modelo de terreno. El modelo de superficie incluye las plantas, para este caso, y el modelo de terreno no las incluye. Okay, más adelante vamos a ver que eso es bastante importante para determinar las características de la vegetación. A partir de eso se genera un ortomosaico fotogramétrico, que es como, para los que no están familiarizados con fotogrametría, es como ver una imagen satelital de muy alta resolución. Y a partir de eso hicimos una serie de procesamientos con estos productos. Y hicimos un análisis, perdón, aquí debería ser geomorfológico, pero yo soy geográfico. Y en 17 minutos de vuelo obtuvimos 321 imágenes, a una altitud de 40 metros, con una resolución de 2 centímetros de productos, lo cual es bastante alto. En 20 minutos obtuvimos los resultados que vamos a ver ahorita en el estudio, en la futura publicación, bueno, que estamos por enviar. Entonces, este es el drone. Ay, perdón, mi mouse está sensible. Este es el drone, low cost, menos de $2,000. Entonces, en el postprocesamiento hicimos una serie de cosas: altura de la vegetación, estimación del tamaño de partículas, un modelo, un índice de vegetación, cálculos de volúmenes, de cuánto puede almacenar una laguna, fotointerpretación, etcétera. No quiero quedarme tanto en la metodología porque sí es bastante. Me gustaría, digamos, con el tiempo que tenemos y más adelante en la discusión, si alguien tiene más interés en entrar en esto, porque me gustaría ahora sí entrar con las figuras. Entonces, al hacer el sobrevuelo, encontramos esto. En rojo, esos son caminos de danta claramente detectados, con huellas, con excrementos, con evidencias de que han comido las plantas y de que se mueven por estas compleja red. Algunos ven que no tienen salida de eso, es porque simplemente este modelo de dron no puede ver debajo de las plantas. Si estuviéramos con un líder, pues por supuesto podemos diferenciar entre la superficie de abajo, pero estamos hablando de un modelo de bajo costo. Entonces, estamos trabajando con lo que podemos ver, con lo que tenemos. Entonces, como dice aquí, es un descubrimiento colateral de lo que realmente estábamos viendo. Estábamos más interesados en ver las lagunas, estábamos más interesados en ver una pequeña morrena que no está en esta imagen, está más hacia el norte. Y encontramos esta complejidad
pues de caminos. Así se ven los caminos en un modelo de superficie. Ok, se ven como unas rayitas. Esto sería vegetación. Y si lo vemos en el ortomosaico fotogramétrico, se ven como estos caminos. Ay, perdón. Perdonen si vuelvo a hacer eso, mi mouse está un poco sensible. Se ven como estos caminitos. Ok, entonces la base para nosotros poder mapear esto fue el modelo de superficie de alta resolución que detectó muy claramente las marcas y la fotointerpretación del ortomosaico fotogramétrico. Esto sería imposible verlo desde una imagen satelital o Google Earth. La única forma realmente de ver estos impactos, incluso más adelante, si volvemos a hacer un sobrevuelo de cómo han cambiado, cómo han evolucionado, es con un dron. Realmente esto va, el asunto de la fotogrametría aérea de drones va bastante rápido y pues detectamos los caminos. Ahora, respecto a los caminos, encontramos 87 caminitos, 87 caminos con una longitud promedio de 21 metros. El camino más largo, sin interrupciones, es decir, más adelante vamos a ver que son nodos de 82 metros, un caminito de 3, y el ancho anda entre 1,50 m y 2,35 m. Es decir, llegamos a generar una morfometría de los caminos bastante detallada. Son datos realmente que en este ambiente en particular no se han publicado y es bastante novedoso respecto al impacto que tiene la actividad de las damas. Ahora, vimos que los caminos tienen una cierta complejidad y la complejidad la analizamos entre una y otra manera con nodos. ¿Y a qué me refiero con nodos? Pueden haber caminos donde inician y vuelven al mismo punto, es decir, forman una especie de círculo, un círculo, y esos caminos los definimos como nodos tipo 2, es decir, tienen dos opciones. Si la danta llega a ese nodo, puede ir para un camino u otro, pero siempre va a volver al mismo lugar si lo sigue. Lugares donde hay 3 nodos, es decir, que la danta llega a una intersección y puede tomar 3 decisiones, y lugares donde la danta tiene 4 decisiones por tomar. Estamos muy certeros de que son caminos de danta por huellas, etcétera, y no encontramos casos donde hubieran 5 o más. ¿Ok? Eso no quiere decir de que esto es sumamente exploratorio. Es un área relativamente pequeña, como de 60 hectáreas, me parece. Menos, perdón. Bueno, ahora podemos ver el dato, eso está en la tabla. Entonces, los nodos los vemos así. Encontramos de que la mayor complejidad realmente y la mayor cantidad de intersecciones entre los nodos están hacia el oeste. Cuando la menor complejidad y realmente la menor densidad de caminos, y eso lo podríamos discutir más adelante respecto a la densidad de la vegetación, está hacia el oeste, perdón. La mayor cantidad está hacia el este. Ahora, si analizamos esta figura, vamos a ver de que las lagunas más grandes y donde hay más capacidad para almacenamiento de agua están hacia este lado. Cuando hacia el otro lado las lagunas son más chicas, son más pequeñas, pero hay mayor complejidad pues de los caminos. Cuando hacemos un análisis de clustering, es decir, un análisis de densidad, de dónde hay más posible movimiento, es decir, de dónde hay más complejidad realmente de los caminos, encontramos de que están hacia este lado realmente.
Es decir, el método que usamos, que se llama Getty Sort, y después lo interpolamos, muestra de que realmente hay una gran concentración de los valores hacia este lado. Cuando, si lo vemos hacia el otro lado, es decir, hacia donde está esta pequeña laguna, la laguna más grande, hay menor concentración. Hay dos valores aquí que tienen un signo de pregunta. Todavía no estamos claros por qué el código resultó en señalar esto. Creemos que el ruido, alguna situación pasó, pero lo descartamos para el futuro análisis. El asunto es, esto es realmente una pequeña cuenca endorreica. Todos los pequeños drenajes, de cierta manera, la escorrentía superficial viene a dar a estas pequeñas lagunas. Es, según lo que nosotros hemos visto al momento, es una pequeña cuenca endorreica. Realmente no hay salida hacia las quebradas aledañas y por eso nos ha llamado bastante la atención la geomorfología de este sitio. Entonces, estamos viendo de que hay mayor complejidad de los caminos hacia el este. Si vemos la misma ecuación aplicada a la capacidad de almacenamiento, es decir, derivado del cálculo de volumen de las lagunas, porque calculamos la capacidad de volumen de todas las lagunas, vemos de que realmente la mayor capacidad de concentración de volumen de agua de las lagunas está hacia este lado. Entonces hay una discrepancia. Inicialmente una hipótesis era, bueno, la mayor complejidad de los caminos van a estar directamente relacionados, puede ser, con más agua, porque van a bañarse, les gusta meterse en el agua, las dantas hacen sus necesidades ahí, pero resulta que no es así, según lo que estamos viendo. Y esto podría tener pues una explicación interesante y en realidad relativamente lógica, que tiene que ver con los sedimentos y el tipo de sedimentos que estamos encontrando adentro de las lagunas. Son lagunas, lagunitas, algunas más grandes, pero son lagunas que algunas tienen grava, algunas tienen silt, perdón, arenas, material más fino, otras Limos. tienen, perdón, Limos, limos, silts. sí, perdón, de hecho estar aquí se me olvidó español. Y otras tienen pues bloques un poco más grandes, ¿ok? Entonces, al analizar los caminos, al analizar detalladamente cada laguna, porque determinamos el volumen de agua de cada laguna, determinamos el tamaño de partículas de cada laguna, determinamos la densidad de cada laguna, encontramos algunas características de las 41 lagunas que hubieron, siendo la más grande realmente la que vimos hacia el oeste, que tiene una capacidad de almacenamiento de 584 metros cúbicos, es decir, como 500,000 litros. Eso es algo muy interesante que podemos determinar con drones. Es la capacidad que tiene una laguna de almacenar agua. Ahora, obviamente esto fue durante el periodo seco, ¿ok? No estamos diciendo que para ese momento había esa cantidad de agua para nada, o que se llena a ese nivel. Simplemente hicimos un cálculo a partir de las dimensiones de la laguna. Entonces, la pregunta es, el tipo de sedimentos, el tipo, el tamaño de las partículas, podría influir en la preferencia del animal en ir o no a esas lagunas y podría definir la conectividad y el trazado de los caminos
Posiblemente sí. Como le digo, estos son resultados preliminares. Esto lo estamos trabajando también con un biólogo, una persona especialista pues en tapires. Las lagunas que tienen sedimentos más finos, limos, arcillas, arenas, aparentan tener más actividad de las dantas, tienen menor vegetación. Puede ser de que las dantas estén comiendo en esas zonas, puede ser de que lleguen a esos sitios porque es bien conocido de que las dantas hacen sus necesidades, les gusta entrar en las lagunas, se revuelcan por diferentes razones y pareciera de que las lagunas que tienen menor tamaño de partículas en sus sedimentos podrían tener más actividad. Mientras que las lagunas que tienen bloques que son bastante angulares, algunos son bastante más grandes, esta clase de lagunas podría no ser tan apetecida, por decirlo así, para el animal. Ahora, esto es como un geomorfólogo un poco atrevido para mí hablar del comportamiento de un animal, porque inicialmente lo que estábamos interesados era en ver las lagunas en sí, hacer una serie de análisis, pero colateralmente descubrimos de que podría haber una posible relación entre las lagunas y el comportamiento del animal. Entonces, realmente vemos menor actividad en las zonas donde hay incluso las huellas. Para esta presentación, pues hace falta bastante más información, bastante más investigación. Una es el asunto de los collares GPS y mapear huellas, cámaras trampa, pero podría haber una relación. Ahora, no solo el tamaño de los sedimentos, sino que también nos dimos a la tarea de ver, bueno, no tendrá que ver con la vegetación, más bien el asunto, y no necesariamente con esto, porque vamos a ver que conforme vamos hacia aguas abajo, es decir, hacia donde está la laguna más grandecita, la densidad de la vegetación aumenta. Esto lo determinamos con un índice que es bien útil con drones, que es un Visible Atmospherically Resistant Index. Esto sirve para, en cierta manera, analizar la densidad, la salud de la vegetación, por decirlo así, entre otros índices que hay. Muy comúnmente se usa un índice normalizado de vegetación, un NDVI, pero eso necesita la banda de infrarrojo, lo cual no lo tiene este dron. Entonces, esto es una muy buena opción para analizar vegetación de una manera más cuantitativa. Encontramos de que hay menor densidad de vegetación donde hay más complejidad de los caminos y encontramos de que hay mayor densidad. Ahora, aquí viene otra hipótesis, y yo mismo lo vi de cierta manera, el desarrollo del suelo es diferencial entre las dos partes y eso puede jugar un papel importante en cómo está creciendo la vegetación. Eso requiere más investigación, pero como les dije al inicio, el uso del dron en este ambiente nos está dando resultados preliminares, sí, pero nos están ayudando a generar diferentes hipótesis, diferentes pensamientos, argumentos, no solo del asunto de las dantas, sino también de la geomorfología postglacial en sí, porque como les dije, este realmente no es el asunto principal que estamos haciendo, sino que yo les quise exponer un asunto colateral, pues tratando de ligar el asunto del dron con la biogeomorfología. Entonces, para ir cerrando, también pues determinamos la altura de la vegetación. Si nosotros tenemos un modelo de elevación de terreno, perdón, y un modelo de superficie,
Es decir, tenemos un modelo que muestra las plantas y un modelo que solo muestra el terreno, y los restamos, la diferencia de elevaciones entre eso nos va a resultar en la vegetación para este caso. Para otros casos podría ser en ambientes urbanos, edificios, torres, etcétera. Pero logramos determinar con pues muy alta resolución centimétrica la altura de la vegetación. Ahorita yo no me atrevo realmente de indicar, porque hace falta algunos resultados del colega biólogo que tiene que determinar especies, porque eso realmente no es mi campo, el asunto de la botánica en esta área, y buscar alguna posible relación. Pero este primer mapeo, que eventualmente lo volveremos a hacer para ver cómo evoluciona, nos está dando unas pistas de hacia dónde tal vez poner unas cámaras trampa y pues ver alguna relación con las lagunas. Ahora, porque no tanto estábamos interesados en si están haciendo procesos de erosión o si están moviendo sedimentos, pero nos interesa ver si hay una relación entre la geomorfología fluvial de las lagunas y el asunto del tapir. Entonces, en primer lugar, hay una discordancia entre dónde están ocurriendo las actividades de la danta, aparentemente, y la configuración de las lagunas en sí. Más agua no necesariamente significa que sea más apetecible para la danta, según creemos. Creemos de que podría haber una relación entre los sedimentos que hay ahí, porque si hay sedimentos gruesos, rocas, creo que creemos, incluso el mismo biólogo, posiblemente no les guste revolcarse, posiblemente andan buscando barro, lodo, perdón. Las lagunas podrían influir en el comportamiento de la danta. Es un asunto que está todavía en investigación. A manera de conclusión, a mí me gustaría recalcar que el uso de drones, el uso de esta clase de aparatos es relativamente de bajo costo, es relativamente sencillo de utilizar con un poco de entrenamiento para utilizarlo de una manera segura, y permite generar información que no la podemos obtener de ninguna otra manera para estudios geomorfológicos. No podemos llegar a ver este detalle y resolución a este costo, que en este caso Costa Rica es un país en vías de desarrollo. Es importante nosotros encontrar soluciones para generar datos de forma pues de bajo costo. No tenemos el presupuesto de otros países como aquí en Europa, por ejemplo. Y esto ha sido una solución interesante, arrojó datos bastante interesantes respecto a las lagunas, a cómo se están moviendo estos mamíferos, a la composición de la vegetación. Una persona bióloga podría estar más interesado en ver la distribución de las especies. Perfectamente eso sirve para ver asuntos botánicos. El asunto de los suelos también podría ser bastante útil. Y a pesar de que esto no es un levantamiento líder, creemos, y bueno, yo también en un aspecto personal, creemos de que estos datos pues están dando algo nuevo. Yo realmente no tengo, no es mi gran interés realmente académico y personal trabajar con dantas, a pesar de que me encanta el asunto de la biogeomorfología, biogeografía. Yo trabajo más el asunto fluvial, pero es una historia bonita, interesante, de cómo, tratando de ver un asunto glacial, terminamos pues descubriendo un asunto más vivo. Y pues creo que ya cumplí mis 45 minutos, ¿verdad? Y con eso me gustaría concluir. Yo sé que es una investigación y resultados un poco particulares para esta clase de congreso. El año pasado yo expuse
en este mismo seminario, fue en inglés, pero expuse el uso de drones en geomorfología volcánica, un poco más tradicional, pero eso sería. Y muchísimas gracias por la invitación a todas y a todos. Comentarios, preguntas. Bien. Muchas gracias, Sebastián. Sí, como sabes, o como dije en un principio, la biogeomorfología se está desarrollando, así que todos los ejemplos y todos los estudios que se están haciendo, aunque sean iniciales, son más que bienvenidos, porque es muy importante el impacto de la fauna nativa o exótica en la modificación del relieve a baja escala, ¿no? Hablamos de escalas regionales, como las presentaciones de Hans o de Agustina de esta mañana, y también hablamos de problemas geomorfológicos a baja escala, como el tuyo y como el de los rasgos periglaciares de esta mañana también. Así que es muy bienvenida este desvío que has hecho de tus intereses académicos específicos. Ojalá que encuentres interés y grupos de personas que te ayuden a llevar adelante esto, porque realmente es importante conocer el impacto de la fauna como agentes geomorfológicos. No sé si en el auditorio hay alguna pregunta o algún comentario para Sebastián. Es el momento de escribirlo en el chat o de pedir un micrófono. Sebastián, tiene alguns animais em Brasil. It's possível ser geofagia, it's o hábito de comer suelos para suprir alguma necessidade. Sí, un animal interesante, que por cierto es endémico de Costa Rica, es uno que le llamamos la taltusa. Es una especie de topo. No necesariamente come suelo, pero solamente vive en zonas volcánicas y sobre todo cuaternarias de Costa Rica. Y ese topo en específico, esa taltusa, tiene un efecto hidrológico muy importante en los suelos andisoles de esa zona, porque genera bioturbación, genera una serie de túneles que causan una canalización muy específica cuando hay tormentas. En Costa Rica llueve, como les dije, a veces más de 9,000 milímetros por año. Es una zona muy, muy lluviosa. Y el efecto que tiene este animal, la taltusa, que también por cierto está en peligro, no está conocido. Yo he tenido también interés en documentar el efecto que tiene en los suelos andisoles y en cómo realmente cambia la velocidad con que el agua está llegando a las quebradas y está llegando a las partes bajas desde la ladera. Realmente la acelera y en algunos casos genera algunos colapsos, algunas cárcavas. Entonces estamos viendo, para referirme, digamos, al caso que conozco, que tiene que ver más con suelos, porque no sé si hay algunos que coman suelo, si eso fue lo que entendí. Pero la taltusa, al menos, también otra cosa bastante interesante, es que la taltusa es muy selectiva en las especies que come. No está en los bosques usualmente, sino que está en los campos abiertos en sucesión. Y si nos ponemos a pensar esto en ambientes volcánicos cuaternarios activos, donde hay flujos piroclásticos, donde cada cierto tiempo se quema el bosque, estos animales serían de los primeros y de los que posiblemente sobrevivan ciertas actividades y pues en primer lugar van a generar una cierta oxigenación del suelo, van a hacer hoyos por donde entra el agua después de un evento volcánico y muy importante, van a seleccionar, porque lo hemos visto, qué especies crecen y qué no. Es bastante selectiva en las raíces que come y cuando se empieza a comer las raíces de cualquier planta, pues usualmente muere la planta.
Entonces, tiene una cierta selección y eso en términos más relacionados a pedología, geomorfología también, no está bien entendido. Hay una gran oportunidad, yo creo, en los trópicos húmedos de ver esas relaciones entre fauna y también vegetación y geomorfología. Sí. Gracias, Entonces, Sebastián. Hay una pregunta de Fernanda Rocío Vicente, que te pregunta justamente si van a estudiar los tipos de suelos afectados por tapires o dantas, y además pregunta cómo los caminos de los tapires compactan estos suelos. Sí, Si tienen esto es datos. algo, sí, esto es una muy buena pregunta, es algo pendiente. Para ese entonces, cuando estábamos trabajando, pues no teníamos barrenos, no teníamos pues palas, teníamos piquetas, estábamos martillos geológicos, drones, estábamos pensando totalmente en otra cosa. Estábamos, pero este es un asunto que se tiene que explorar y sí tenemos pensado realmente perforar con barrenos, porque también es importante para ver el asunto, si tomamos decisiones de adaptar sedimentos o de hacer alguna adaptación, tenemos que hacer algunas exploraciones con barrenos y sí, por supuesto, tenemos que ver este asunto de la compactación, porque esa compactación, y es algo que lo hemos discutido, esos caminos que aún no lo tenemos claro, podrían funcionar como pequeños canalitos, como pequeños, tal vez, canales donde se pueda transmitir esos pequeños flujos de agua cuando llueve, y también tenemos interés en saber si cambian, si son muy dinámicos, porque pues ustedes que bien saben trabajar con dataciones, hay que hacer una buena muestra para no cometer un error y pues enviar una mala muestra y después tener un mal resultado. Entonces yo creo que hay que tener un muy buen contexto de los suelos y de los sedimentos, y esa es una, porque si las dantas andan moviendo todos los sedimentos en todas las lagunas y por todo lado, yo creo que ese es un asunto que tenemos que tener en cuenta para no cometer un error a la hora de hacer tal vez una adaptación y pues tener un problema con eso. Sí, muchas Bueno, gracias. Fernanda te agradece tu respuesta y dice que tu presentación ha sido muy buena. Pero también hay un comentario de Gregorio Piersvicki, perdón Gregorio, que no sé pronunciar tu apellido, desde Varsovia, Polonia. Él dice que piensa que este tipo de paisaje no es resultado de impacto de glaciares, sino de nivación, efectos de la nivación. Y yo asocio ese comentario para preguntarte, porque no me queda claro, ¿cuál es el origen geomorfológico de estos espacios abiertos a los que vos decís lagunas? Son, por lo que no alcanzo a ver, si son cubetas, por supuesto, aparentemente cerradas, pero ¿cuál es el origen de esas depresiones? Sí, yo también creo, francamente, de que si ahí hubo hielo, el espesor fue muy poco. No vemos relaciones realmente de algún retroceso. Hay hay una especie de circo que está en investigación, pero por la altitud, que estamos hablando de 2.900 metros, creemos que hubo nieve de fijo, y eso sí lo creemos. Y hay una cierta organización de sedimentos que nos llevan a hablar de nieve, pero yo también coincido de que realmente para hablar de un espesor de glaciares como los tenemos en el Cerro Chirripó, donde hay claramente y sin indudablemente, ahí sí hubo glaciares con ciertos espesores, incluso los reconstruimos con modelos, yo coincido. Posiblemente es un asunto de nieve, y si hubo hielo, no creo que el espesor haya sido tan importante. Esto está en investigación. Y respecto al origen geomorfológico de estas lagunas, realmente yo no lo podría explicar. Son muy particulares. Nosotros fuimos ahí precisamente porque nos dijeron que había ese ambiente muy extraño, pero son lagunas que, pues por decirlo así, son efímeras. A veces tienen agua, a veces no lo tienen, dependen de la estación, depende de cuánto está lloviendo, pero claramente
se llenan de agua. Yo les digo lagunas, sí, pero es una especie de cubeta y algunas tienen un espesor, puede ser de 50 centímetros, un poco más, pero el origen geomorfológico yo no sabría explicarlo y por eso es que estamos aquí, porque además de encontrar estas cubetas, encontramos esas rocas totalmente redondas que no las podemos explicar, que yo también... Disculpa, sí, creo que ya me pasé. Ah, no. No, estamos bien. Si no hay otras preguntas, yo sigo con curiosidades que se me ocurren. En la época seca, estos ambientes sin agua generan deflación, o sea, pueden tener un ahondamiento o una profundización por deflación. No sabría porque realmente esta es el primer levantamiento. Si en el segundo levantamiento yo veo un cambio de elevación importante, podríamos hablar de eso, pero no podría porque no tengo evidencia y ciertamente no es un ambiente, es un ambiente volcánico. No hay karst o alguna situación, digamos, de que veamos un tipo de situación ahí, una dolina, algo extraño, pues no. Pero no sabría decirle, es una pregunta interesante, o más bien si hay acumulación de sedimentos, podrían haber cambios de elevación. Creo que el segundo levantamiento, que lo haremos en junio, cuando vuelva a Costa Rica, de aquí de Italia, eso es una buena pregunta, porque también tengo interés en ver cuántos sedimentos se están acumulando, si es que se están acumulando a un cierto ritmo, obviamente sí, pero también tengo interés en la evolución de los caminos, la vegetación, el ambiente en sí. Adicional, digamos, al asunto del circo glacial, Sí. porque yo tampoco concuerdo de que ahí no hubo un espesor importante de hielo. Sería más que claro, como en Chiripo, donde ahí hemos publicado pues un par de artículos de eso. Sí. Solo un comentario más. Aquí en el norte de mi provincia, que es Tierra del Fuego, es una estepa semiárida, estamos trabajando con algunos indicios de microformas del relieve generadas por animales, en este caso por guanacos, que generan espacios abiertos, libres de vegetación, que son deprimidos, o son pequeñas depresiones, a las que llamamos revolgaderos. Los llamamos así porque son los lugares donde se reúnen a descansar en manadas y generan erosión del suelo, generan depresión del suelo y generan espacios desprovistos de vegetación, porque es frecuente el uso de ese lugar como revolcadero por la manada, es un lugar habitual al que vuelven. Y durante la temporada de nieve, se cubren de nieve, luego se funden y generan pequeñas charcas que con el viento presente, constante e intenso de la región, generan pequeñas escarpas por erosión de olas muy pequeñas pero muy constantes. Y luego, durante la época más seca, que es el verano, esas pequeñas charcas se convierten en pequeñas cubetas de deflación que se van profundizando por efecto del viento. Pero el origen de la depresión es el amontonamiento de individuos, de guanaco en este caso, para situaciones de descanso, de dormir en comunidad, en forma gregaria. Te lo comento porque, bueno, no sé si esto podría estar ocurriendo allí con los tapires, si tienen los mismos hábitos, pero al menos para que sepas que hay situaciones de creación de paisajes deprimidos o de sectores deprimidos a causa del agrupamiento constante, continuo de fauna. Sí, interesante. Al menos ahí aquí. Tomé nota. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, entonces.
pasamos entonces, te agradecemos mucho, Sebastián, te deseamos suerte y esperamos que no pierdas el interés en este estudio y en los posibles que puedan venir relacionados a él. Gracias. Y te agradecemos mucho tu participación y mucha suerte allí en Europa en tus Gracias. estudios en este momento. Chao. Grace, vamos a presentar a la siguiente disertante. Gracias, Sebastián.